Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar juntos como iglesia acá. Así es, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, está entre nosotros. Así es. Gloria a Dios. Revélate a nosotros. Sí, Señor. Revela la palabra a nosotros. Estimúlanos, anímanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, el domingo antepasado Claudio nos habló de la persona del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, señalando con eso, ¿verdad?, con esa enseñanza, la importancia del Espíritu Santo en medio nuestro. La verdad es que el Espíritu Santo hace la diferencia en medio de la iglesia. Las comunidades, las congregaciones que no conocen el Espíritu Santo, que son muchas, no tienen mucha vida. Si bien los hermanos son salvos y, por decir así, tratan de seguir las enseñanzas de Jesús, pero sin el Espíritu Santo es imposible. El domingo pasado yo hablé, podemos pasar la primera diapositiva, hablé del hombre y su lucha con la carne y con el mundo, su necesaria lucha, por decir así, de dejar las obras de la carne, el pecado, todo lo que es carnal, y dejar también el mundo, en tanto entendemos eso como la influencia de todo lo que está en el mundo. Y hoy día yo quisiera reiterar algunas ideas matrices de la acción del Espíritu Santo en nosotros y en medio de la iglesia. Se ha dicho, aquí se mencionó hace poco, que en África, por ejemplo, la iglesia ha crecido muchísimo, pero lo que tiene en extensión no lo tiene en profundidad, dicen. Yo la verdad no sé, pero entiendo que algo de eso hay, y que muchas veces se habla de una gran extensión de la iglesia, pero con una profundidad así tanto. Me imagino, porque es difícil manejar, enseñar, guiar miles y miles de hermanos que se convierten al Señor. El punto es que nosotros sí tenemos la oportunidad de ser más profundos. Y yo diría que, por mi propia experiencia de vida, yo creo que no queda alternativa en ser más profundo en las cosas de Dios. Porque si no se es profundo, la vida es una vida religiosa.
no se experimentan grandes cambios. Algunos cambios sí, pero no muchos cambios. Y es más, yo diría que la vida cristiana se torna difícil, tediosa, llena de fracasos, a veces muy frustrante. Pero cuando andamos en profundidad, entonces la vida religiosa, la vida cristiana se hace gozosa, se hace llena de victoria y se puede divisar mucho mejor quién es Dios, la gloria de Dios, etc. ¿Cuánta profundidad tienes tú en tu vida respecto de las cosas de Dios? ¿Cuánta profundidad tengo yo en mi vida, en las cosas de Dios? Es bueno responderse esa pregunta. Dios no va a estar enojado si tu diagnóstico es uno u otro. Nosotros con la Camila, hija, siempre hacemos bromas con nosotros decimos que alguien vio algo y entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué era? Es que no sé lo que era, pero dime más o menos. Bueno, tenía como orejas de conejo, ¿ya? Y tenía como una colita de conejo. ¿Y las patas cómo eran? Las patas eran como de conejo. ¿Y qué es lo que era entonces? No sé. Entonces, nosotros nos reímos porque dice, tiene orejas, tiene cola y patas de conejo, o sea, lo más probable que es un conejo. En esto del diagnóstico de cuán profundo nosotros estamos, tenemos que ser también así de honestos. O sea, no hacerle el quite a los signos y síntomas que nos pueden decir dónde estamos nosotros. O sea, si tú no oras mucho, si tú no lees la palabra, si tú llegas atrasado a la reunión, si tú no vas al grupo en casa, si tú no te relacionas mucho con tus hermanos, o sea, el diagnóstico es conejo. Es absolutamente conejo. No hay otro, ¿cierto? ¿O no? Claro. Pero es así, tú sabes, pero podemos analizarlo. Yo me analizo y digo, Señor, ten misericordia de mí y perdóname por perderme la gran comida que tú tienes para mí. De modo que hoy día vamos a tocar 2 o 3 puntos respecto de esto. ¿Cómo entender o cómo es el llamado que Jesús y la enseñanza apostólica nos hacen respecto a la profundidad? Nosotros leímos este pasaje, 1 de Juan 2, 15 al 17, que nos hablaban, ¿no es cierto?, en palabras de Jesús mismo: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, es decir, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso que hay en el mundo proviene del Padre, sino viene de esa mentalidad del mundo.
El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. Por lo tanto, tenemos que escapar del mundo, escapar del pensamiento del mundo. ¿Y cómo, decíamos, cómo escapamos? Escapamos crucificando nuestro yo exterior, o nuestro yo íntegro, crucificándolo juntamente con Cristo. Veamos el próximo pasaje. Gálatas 2:20, y hay otros pasajes, pero este es muy expresivo de lo que tenemos que hacer nosotros, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, esa palabra carne yo la dejé expresamente ahí, porque yo creo que es una palabra que nos lleva un poquito a confusión. Porque si lo que estamos diciendo es que no debemos ser carnal, y ahí dice ahora vivo en la carne, esa carne no se refiere a la carnalidad, a la mentalidad humana carnal, sino debe decir, o debería, para mi gusto, decir ahora vivo, lo que ahora vivo en esta existencia, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque lo que yo voy a crucificar es justamente mi yo, mi ser. Y esa es la clave para ser mucho más profundos. Una de las claves es entender que definitivamente nosotros tenemos que morir. Nuestras ideas, nuestros propios propósitos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que es parte de la mentalidad del mundo que nos ha sido incorporada a través de la educación, nuestros padres, etc. Y todo lo que surge de nuestro propio corazón, en forma natural, debe ser crucificado. Esto tenemos que entenderlo definitivamente. Definitivamente. Si no, no podemos andar en profundidad. El pecado, voy a decir el pecado, no puede ser como hacen los que quieren dejar el cigarrillo. Conozco muchos que dicen, me gustaría dejar el cigarrillo. Entonces tienen un propósito. Dicen, ok, la primera semana ya no voy a fumar 20, sino que voy a fumar unos 15. Ojalá la segunda semana voy a hacer el empeño a estar en los 10. Y así sucesivamente se ponen metas para llegar a 0. El tema es que nunca termina eso. Y esto es lo mismo con el pecado. Si nosotros decimos, voy a disciplinarme, en vez de ver 2 horas de televisión, voy a ver 1 nomás esta semana. En vez de ver, le voy a dar de nuevo a las telenovelas, por si acaso. Hasta que salgan de... Es que, hermanos, esto es sencillo. Esto que yo estoy diciendo es absolutamente sencillo, pero es la realidad. Hay un artista, y no voy a decir el nombre porque por una cuestión legal tal vez, pero una señora
artista, muy buena moza aquí, que tiene su hija en un colegio, por allá arriba, y se graduaban este fin de semana de cuarto medio. Yo, como tengo una sobrina que también es del curso y se graduaba, fui a la celebración esta, a la graduación. Entonces me dijeron, esa chica que está allí es hija de la señora Juanita, le vamos a poner. No tiene como que no nombre tanto de actriz, pero actriz podría ser Josefina, por decirlo. Bueno, entonces, qué interesante. Ella es la que hace telenovelas. Sí, ella es la mamá es la actriz que hace telenovelas. Ya. Y andaban otros. Entonces yo pregunté, ¿y esos otros son hermanos? Sí, esos otros son hermanos, pero no del mismo papá. A ver, pero ¿cómo es la historia? No, ella se casó una vez. Y entonces tuvo 2 hijos. Pero ella se casó de nuevo y su marido también se casó de nuevo. Y ambos tuvieron más hijos. Y hoy día ella vino sin marido porque ya está separada del segundo marido. ¿Ya? Y el papá de la Francisca, lo mismo. Entonces era un enredo que era difícil, había que poner mucha atención en saber cómo eran los lazos familiares, o sea, quién era quién en esto. Y esa persona que contraviene absolutamente toda la ley, el mandamiento de Dios para el matrimonio, esa es la artista que tú estás mirando, o que ojalá no estés mirando, a través de las telenovelas. Es decir, entonces, por eso es muy importante convencerse de una vez por todas de que el mundo no tiene nada. Y es más, se opone a las cosas del Señor. Y nosotros entonces, para no amar al mundo, nosotros tenemos que crucificar nuestro, como dice Watchman Nee, nuestro hombre exterior. Él se refiere al hombre exterior como el hombre almático, el que hace su vida dándole oportunidad a su alma, sus pensamientos, sus emociones, sus propias emociones, sus propios pensamientos y finalmente su propia voluntad. Entonces tenemos que crucificar ese hombre exterior. Tiene que morir. No de a poco, no pensar que de a poco vamos a hacer, no tenemos que tener la convicción de que como el del cigarrillo, el cigarrillo se deja de una vez. No importa que después te mueras de las ganas de fumar, pero se deja una vez y listo. Esas son las personas más exitosas en cuanto a abandonar el vicio del cigarrillo. No las que de a poco. Esas personas de a poco no tienen la profunda convicción de que eso es malo para ellos. Por lo tanto, quieren hacerlo de otra manera, pero no. Si alguien pudiera convencerse más rápido, y eso es lo que tratan de hacer las propagandas, tiene que convencerse de lo malo que le hace y entonces ojalá corra para dejar absolutamente eso. En el hombre no convertido, o la mujer no convertida, el que gobierna es justamente el hombre exterior, la personalidad
almática, el alma, sus propios pensamientos. Pero en el hombre convertido, aquel que ha venido a Jesucristo, el que gobierna es el hombre interior. Es el espíritu de ese hombre quien gobierna su alma y finalmente sus actos, su cuerpo. Debe ser así. Si no, nos convertimos en personas a medias o personas religiosas que desean algo pero que en el fondo no lo están haciendo. Yo en mi propia vida por muchos años me bauticé a los 14 años, era un miembro muy asiduo de mi iglesia en Temuco, participé del coro, de los jóvenes, de cuánta actividad había, yo estaba ahí. Me interesaba, de verdad. En la universidad fui presidente de un grupo bíblico universitario. Salía a pegar carteles en la noche peleando con los comunistas, los milistas, porque había que cuidar los carteles. Poníamos nuestros carteles y a la media hora aparecían ellos poner encima de los carteles. Entonces nosotros nos levantábamos más temprano todavía. Después nos dimos cuenta que la hora mejor eran las 2 o 3 de la mañana para colocar los carteles, pero había que quedarse cuidándolos. Y eso hacían. Pues yo era de esta profundidad. Así era yo de profundo. Mucho sacrificio, mucha reunión, mucha entrega, mucha imagen, cero profundidad, porque yo sé que estaban pensando que estaba pensando yo en mi corazón, en mi interior. Yo sé cómo yo era, yo sé cómo era, qué es lo que yo pensaba respecto de todas las cosas, del dinero, del éxito, del sexo, etc. Yo hacía todas esas cosas, pero mi mentalidad seguía siendo una mentalidad arraigada en mi corazón, oculta quizás ante los ojos de los otros. Yo creo que no se le pasaban no tenían ni la remota idea de las cosas que yo podía pensar a quienes me rodeaban, pero Dios sabía, porque yo no sabía esto de crucificar. Qué curioso, una cosa tan simple, una palabra que estuvo ahí hace muchos años. Gálatas 2:20, con Cristo estoy muerto y ya no vivo yo, sino que mi existencia la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, y si entonces ya aceptamos que la única salida a esto es la crucifixión, estar crucificados juntamente con Cristo, muertos. Próxima lectura. ¿Cómo vivimos entonces? No. Ya, sí, tienes razón. Es que puse el pasaje completo porque lo encontré súper interesante, pensé que era otro. A ver, rápidamente para coronar este pasaje con lo que está en rojo abajo. Jesús está hablando en Juan 6. Dice: yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Juan, cuando ustedes están leyendo el Evangelio de Juan y también sus cartas, él habla
para él vida y vida eterna vienen siendo una misma cosa. Vida y vida eterna él habla así. Así que imagínense estas tremendas verdades que Juan coloca en su evangelio. Jesús hablando: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió: esto los complica, esto los ofende. Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? O sea, Jesús les estaba diciendo: si yo les estoy hablando estas cosas y eso los complica, a ustedes pueden salir todavía quizás más complicados si ven una realidad como la que explica a él. Y dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu Santo, que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen, dice Jesús. Entonces, estamos muertos, crucificados. ¿Y quién es el que da vida? Entonces es el Espíritu Santo. Y Jesús dice: y no hay ninguna otra persona sino el Espíritu Santo. Ninguna persona puede dar esa vida, la vida real, la vida eterna, la vida divina. ¿Quién es el que la traspasa? ¿Quién es el que la da? El Espíritu Santo. Entonces es importante el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no hay ni nuevo nacimiento, vale decir, cuando una persona se convierte, ni hay crecimiento o edificación en la fe. Y eso es definitivo, es así. Por eso me gustó lo que coloca ahí Juan en la boca de Jesús, verso 64. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen, que están buscando otros métodos nos parecen tan raros ahora como los métodos que usan algunos de nuestros hermanos católicos, por ejemplo, de ir en una procesión y andar de rodillas y castigar el cuerpo y no sé qué más. Así no viene la vida de Dios. Ni viene tampoco a través de las disciplinas
de las restricciones que nosotros podamos ponernos nosotros mismos. ¿Cómo viene la vida de Dios? Por el Espíritu. ¿Podemos creer? Es el Espíritu que guía, querido. Debemos exponer en fe nuestro espíritu para ser edificado por el Espíritu Santo de Dios. Próxima lectura. Colosenses 3, 1, 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Está insistiendo el apóstol ahora. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida en intimidad, escondida, cercana al Espíritu Santo. No hay otra posibilidad, no hay otra manera, no hay otra disciplina. Para andar en profundidad tenemos que intimar con el que da la vida, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. Quisiera hablar aquí unos minutos respecto de esto. Hace falta que el Espíritu Santo vaya tomando su lugar en nosotros, vaya entronizándose, vaya comandando y dando la vida de Dios en nosotros. Algo tiene que quebrarse dentro de nosotros. Es necesario el quebrantamiento. A veces entendemos el quebrantamiento solo como aquella explosión en lágrimas, producto de alguna convicción que nos llega. Y es verdad. Pero el quebrantamiento que se necesita es, estando con el Espíritu, decir al Espíritu Santo: quiebro mi ser que no te tiene. Yo no quiero, no deseo mi ser que no te puede dar cabida a ti para que tú acciones en mí. Es necesario el quebrantamiento de nuestro yo. Y Dios va a quebrantarnos si nosotros decimos: Dios, yo quiero más de ti. Dios, yo quiero más profundidad de ti. Dios, yo quiero conocerte más a ti. Quiero disfrutar. Yo quiero que tu voluntad se haga en mí. Esas son nuestras oraciones. A veces nosotros hacemos esas oraciones buscando un cierto beneficio para nosotros. A veces hacemos esas oraciones diciendo: me ha ido mal cuando yo manejo mi vida. Le voy a decir al Señor que tome el control de mi vida para que me vaya mejor. Todavía falta quebrantamiento, porque eso es un poco egoísta. Todavía es buscar mucho el beneficio personal. Y más encima usar al Señor para eso. No conviene, ¿verdad? Ok. Bien. De modo que Dios, si queremos nosotros,
Él va a estar involucrado en el quebrantamiento, en el convencernos de que todo lo que nosotros tenemos y somos debe irse para que la vida de Dios pueda instalarse en nosotros. Dios edifica con el castigo o con pruebas. ¿Es así? ¿No es cierto? Este año, uno siempre se hace propósito de un año para otro. Yo en 2010 vislumbraba un año bastante más liviano para mí, pero no fue así, ha sido un año duro. Pero he sido edificado por el Señor y le doy muchas gracias al Señor. Nunca me imaginaba por dónde el Señor me iba a tratar. Algunas cosas imaginaba, pero no por ahí. El Señor se las arregló. Quisiera leer un pasaje que es un poquito largo. No sé cuánto tenemos, si quedan 10 minutos, yo creo que estamos bien. ¿Sí? ¿Quedarán 10 minutos? 15, ok. Vamos a leer un pasaje que es más o menos entretenido. No lo puse en las diapos porque era muy largo, pero yo lo voy a leer rapidito. Este pasaje está en Números 22, 23 al 32, y ustedes lo conocen, lo han leído alguna vez. Pero repasémoslo. Es la historia de un profeta y una asna. ¿Se acuerdan? Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. O sea, iba por un camino, el asna dijo, no, por ahí no paso, porque hay un ángel con su espada, me voy por el otro camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. O sea, el asna vio al ángel y trató de pegarse a la pared para no chocar con el ángel. Pero Balaam volvió a azotarla, le pegó al asna. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, ahora más estrecho, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, dijo, no paso. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, es decir, la hizo hablar, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, no me has obedecido. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos del profeta, de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte
porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cuál es el problema que aparece acá? El profeta no vio al ángel. El asna vio al ángel. Es decir, la asna, viendo al ángel, dijo con la espada, el ángel diciendo, no por aquí. Entonces el asna fue por la alternativa. Pero Balaam no vio eso y castigó al asna. Y nosotros somos así muchas veces. Dios quiere llevarnos, conducirnos por un camino distinto que el que nosotros. Lo hace a través de muchas circunstancias, para que nosotros revisemos, miremos, cambiemos de dirección. Pero nosotros insistimos, nosotros nos enojamos, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no vemos que es Dios que está detrás de aquello. Dios está interesado en quebrantarnos. Dios está interesado en que nosotros podamos vaciarnos para que la vida de Él esté en nosotros. Por lo tanto, creamos que la enfermedad, los problemas, las dificultades que vienen no por nuestro pecado, sino que vienen de la mano de Dios, son un instrumento de Dios, y demos gracias a Dios. Porque Él está interesado en una cosa mucho más profunda, que es instalar la vida de Él en nosotros. Así es. Y el último tópico se llama la iglesia y la obra de Dios. Voy a pasar el último pasaje ahí. Son tres pasajes: Juan 6:38, 5:19 y 12:49. Dice Jesús: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Juan 5:19. Jesús le dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Juan 12:49. Otra vez Jesús diciendo: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. En los evangelios está escrito todo lo que Dios quiso hacer y plasmar en Jesús. Y Jesús hizo la obra. Jesús, la plenitud de la vida de Dios, hizo la obra de Dios. Eso es lo que son los evangelios. Está como Dios, al encarnarse Jesús, como Dios puso toda la plenitud de la vida divina, y Jesús expresó toda la vida divina. Porque a pesar de que Jesús, al estar en carne, restringió muchas situaciones que tenían que ver con su vida antes de la encarnación, sin embargo no hubo ninguna restricción a la
manifestación de la vida de Dios. El carácter de Jesús expresó totalmente el carácter de Dios. Por eso que cuando algunos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, Jesús dijo, pues si yo he estado todo este tiempo con ustedes y ustedes me dicen, muéstranos al Padre. Ustedes han visto a Dios en mí. En estos pasajes Jesús está diciendo, yo digo lo que escucho a Dios. Yo no hago otra cosa, yo no hago lo que yo digo, sino yo lo que escuché de Dios, lo que yo conozco de Dios, eso yo le estoy diciendo. Así que Jesús manifestó toda la vida de Dios a través de su obra, de sus actos, de sus palabras. El resto de las cartas del Nuevo Testamento y a partir de Pentecostés hablan de la manifestación de la iglesia en el mundo. Dios se manifestó en Cristo hasta su muerte, su resurrección y su ascensión. Y posteriormente a eso Dios se manifiesta a través de la iglesia igual que lo hizo con Jesucristo. ¿Puedes creer esto? Porque la vida que estaba en Cristo por el Espíritu Santo es la misma vida que está en ti. Que el Espíritu Santo quiere darte a ti y a mí. Por eso que esta es ya no está Cristo acá, pero está el Espíritu Santo en la iglesia para que la iglesia haga las mismas obras de Jesucristo y diga las mismas cosas que Jesucristo dijo. ¿Qué cosa más importante? Por eso debemos andar en profundidad. Por eso no debemos ser livianos, sino debemos andar en profundidad para hacer las mismas cosas que Cristo hizo en medio de los hombres, en medio de la sociedad. Bueno, por lo tanto, el llamado es a que no limitemos ni restringamos al Espíritu Santo para la obra de Dios. No te preocupes solo porque tienes que andar en profundidad para tu propia vida, sino porque el Señor está esperando que tú andes en profundidad, que tú le conozcas más a Él, para que tú puedas ser su siervo. Toda la transformación de Dios no solo es para tu vida, sino es para que Dios te use para beneficio de la vida de otros. Jesús se derramó su vida para beneficio de nosotros. Nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida al Señor. Nosotros no podemos hacer la obra de Cristo que Él hizo en la cruz, porque solo Él podía hacerla, el Cordero Inmaculado. Esa obra no la podemos hacer, pero sí podemos hacer todas las otras obras de amor sacrificial, cuando la vida de Dios se instala en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Tenemos que creer esto. Tenemos que creer. Yo quiero creer más. Yo quiero morir a mi ser,
a mis propios pensamientos, a mi propio yo, a todo lo que yo soy, en fe, en confianza de que el Espíritu Santo tiene las mejores cosas para nosotros. Hermanos, que nuestra congregación, porque la congregación ¿qué es una congregación? Es la suma de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si cada uno de nosotros nos subimos en el Espíritu Santo, si cada uno de nosotros andamos en profundidad, entonces vamos a gozar todos de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Dios quiera que así sea. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tus dichos consignados por Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Gracias porque dejaste tus palabras hasta nosotros hoy día. Espíritu Santo, revélanos más de las palabras de Cristo. Anímanos, enséñanos, impúlsanos a estar en tus brazos, a ser siervos tuyos, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Bendice mis hermanas, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.